Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Él es PhD, un destacado analista económico de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos, economista Mendieta, conocer su punto de vista sobre la situación del país, en donde vemos algunas contradicciones. El presidente Daniel Noboa anunció ayer un plan de reactivación económica con 7 ejes que tenían que ver con crédito, vivienda, apoyo al agro, seguridad. Este anuncio lo hizo, sin embargo, sin especificar cómo o de dónde vendrán los recursos para este nuevo plan, mientras decenas de GATS reclaman al gobierno asignaciones retrasadas que no se han cumplido desde los últimos meses del año anterior. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a usted, a quienes nos siguen también en este medio de comunicación. Pues sí, el año anterior, el año 2024, recordemos que el déficit fiscal del gobierno terminó en poco más de 3.000 millones de dólares, 3.107 millones de dólares. Y en ese sentido, pues obviamente esto significa retrasos que el gobierno tiene que cubrir durante los primeros meses del año y con las primeras recaudaciones impositivas que también se vayan dando. En ese sentido, pues, es muy compleja la situación todavía, a pesar de que hubieron políticas como el aumento del IVA, reducción de subsidios, y que le generó mayor liquidez a la caja fiscal, pero eso no quiere decir que el gobierno haya superado los problemas de descuadre que existen entre ingresos y gastos, y por lo tanto vemos que al inicio del año el gobierno y cualquiera que sea, este y otros, tienen este problema de ir primero, pues, digamos así, cerrando las deudas del año atrás, del año anterior. Entonces, eso es lo que vemos ahora con una, digamos así, pues con una tónica marcada por dos eventos. El primero es el tema político, ¿no? Entonces, quizás en esa lógica, el presidente anuncia una serie de medidas porque obviamente tiene definitivamente un tinte político, y también, por otro lado, esta presión que se está generando desde gobiernos autónomos porque se salden las cuentas, sabiendo que eso se va haciendo en el transcurso del año, pero y sin desmerecer esas necesidades que los gobiernos autónomos tengan, pero también ejercen ahí una presión. Pero por otro lado, también estamos ante un evento, otra vez un evento, digamos así, que no se veía venir, que es este tema climático, con esta cantidad de lluvias que sobre todo están azotando a provincias de la costa ecuatoriana, y obviamente también, ¿no es cierto?, con todo lo que eso implica, digamos, pues cuestiones de urgencias en cuanto a inundaciones, el tema de casas que se han destruido, y también obviamente carreteras que este momento están dejando incomunicadas a varias provincias de nuestro país. Así es que yo creo que esa tónica lo que hace es configurar una vez más un ambiente, un escenario muy complejo de la economía de cara, ¿no es cierto?, a una elección que estamos, digamos, próximos a tener. ¿Cómo ve usted el tema Sacha? No queremos centrarnos demasiado en eso, pues mucho se ha hablado en los últimos días, pero ¿acaso contaba el gobierno con esos 1.500 millones de dólares? Seguramente ahora uno quizás se pone a pensar en que ese dinero, digamos, pues venía para cubrir una serie de estas urgencias de muy corto plazo que se tenían, ¿no? Y que ahora, digamos, de los anuncios que se han hecho, pues no se recibiría, y obviamente esto hace que, de lo que entendemos, el gobierno recule en cuanto a la concesión que se estaba dando. Fíjese, yo ahí tengo una posición muy clara. En primer lugar, yo creo que el Ecuador ha tenido históricamente, ¿no?, y eso se lo puede revisar con quienes han leído, han investigado mucho el tema, digamos, petrolero desde el inicio. El Ecuador siempre ha tenido contratos, digamos, que van en desmedro de nuestros intereses, lamentablemente. Y esta vez, digamos, pues estábamos a puertas de uno más que no se dio, pero que no, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que el problema de falta de inversión, el problema estructural asimismo que existe en la producción petrolera del país se haya solucionado, ni mucho menos. Más bien, el problema está ahí, está latente, y obviamente creo yo que también es otro tema urgente que el país tiene que solucionar inmediatamente. Ahora, el presidente ha hablado de varias cosas. Lo hizo el día de ayer detallando que habrá la entrega y ampliación del bono de desarrollo humano. Usted recuerde todo el debate que ha habido sobre los subsidios en Ecuador y ciertos excesos denunciados por la
oposición por el propio gobierno en su momento, que obligó a que se vaya depurando, sobre todo en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, esos inventarios de desarrollo humano, analizando para que lleguen realmente a quienes necesitan. También ha dicho el presidente que se incrementarán los créditos productivos a largo plazo y en cuanto a los subsidios, a los bonos, que a unas 30,000 personas que fueron excluidas se les retornará. El tema es de dónde va a salir este dinero. Bueno, el tema del bono de desarrollo humano es un mecanismo de transferencia directa de índole social que en múltiples evaluaciones que se han hecho, inclusive hechos por organismos internacionales como el BID, da cuenta de que es una transferencia que realmente, en el caso ecuatoriano, estaría llegando a paliar los problemas de pobreza y extrema pobreza que tenemos en nuestro país. Sin embargo, también desde el punto de vista, diríamos así, pues conceptual, sabemos que un bono y una transferencia directa de este estilo tiene que tener como meta el hecho de que vayamos bajando la tasa de pobreza y la tasa de pobreza extrema con el paso del tiempo y de manera sostenida, lo que en el país no ha ocurrido. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se vuelve o hay el riesgo de que se vuelva, esto a veces y muchas veces conversamos en clases con nuestros estudiantes, de que se dé digamos así, pues un sesgo en la política económica. ¿Qué significa esto, Gustavo? Que claro, puede resultar sencillo, ¿no es cierto?, para metas de reducción de pobreza, simplemente aumentar el bono, sin considerar mucha información y muchas otras variables que están dentro de ello. Y ahora lo que vemos en el anuncio del presidente es quizás algo parecido, ¿no? Si bien es cierto, un aumento del bono inmediatamente con mayor dinero, pues obviamente más personas van a estar pasando esa línea de pobreza y por lo tanto podremos ver algunos datos de mejora en los temas de pobreza. Sin embargo, la pobreza también es otra variable estructural, porque lo que se estaría solucionando nada más es la famosa conocida pobreza por ingresos, pero no otra pobreza que da cuenta de realmente esas, digamos, pues acceso que pueda tener una persona a un sinnúmero de situaciones que determinan su calidad de vida. Entonces, por lo tanto, vemos que es una política y adicionalmente hay un tema que es muy importante. Tenemos conocimiento, o tuvimos conocimiento, diríamos mejor, de que había que mejorar el tema del registro social, es decir, aquellas personas que estaban accediendo a este bono. De hecho, se hizo un estudio en años anteriores para que se actualice este registro social. Seguramente, y eso lo estoy poniendo nada más como una presunción, de ese registro social salió que muchas personas que no debían recibir el bono lo seguían recibiendo y aquellas que no lo estaban haciendo, obviamente tenían que empezar a hacerlo, pero entonces entra la duda, y personalmente a mí, de por qué ahora el presidente anuncia de que se van a incluir más personas en ese registro social. Si ya hubo un estudio previo, habrá que preguntarse en qué se está fundamentando ese aumento de personas, porque obviamente esto le va a generar un gasto al erario nacional. Eso en cuanto al tema del bono, Gustavo. Recientemente se informaba en el marco de esta semana que la deuda pública de Ecuador bordeaba ya los 85,000 o 86,000 millones de dólares, una cifra realmente astronómica. Y también que en los 2 primeros meses de este año, más allá de todos los problemas que ha tenido Ecuador, incluso con el riesgo país y la dificultad de financiamiento externo, el gobierno ha podido contratar unos 1.800 millones de dólares de nueva deuda pública, de lo cual el 98% habría provenido del mercado interno. Se habla de 1.758 millones de colocaciones de deuda interna, otros 33 millones de organismos multilaterales y unos 7 millones de créditos desembolsados por gobiernos de otros países. Cuéntenos sobre estas maniobras financieras que viene haciendo el gobierno para intentar cumplir, que no lo hace del todo bien, dadas las quejas de los GATS de todo el país, pero de cualquier manera intenta tener un mecanismo gubernamental funcionando en esta época crítica de campaña. Así es. Justamente lo que yo le decía, esa falta de encuadre, ¿no?, o compensación entre ingresos y gastos que recurrentemente vamos a tener en nuestro país, porque tenemos que ser claros, el Ecuador no es capaz de generar ahorita ingresos propios
por no más de 20.000 millones de dólares al año, estimado Gustavo. Sin embargo, tenemos un presupuesto del Estado que está rebasando los 35.000 millones de dólares. Entonces, fíjese usted, esta lógica de tener esta falta, este déficit, digamos así, pues, o este hueco fiscal de entre 10 y 15 mil millones de dólares al año, todo gobierno y cualquier gobierno va a tener problemas al respecto, ¿no? Es decir, siempre va a estar la disyuntiva de a quién pago primero, qué pago primero, a quién hago que no se le pague y por lo tanto se le deba para el siguiente año, etcétera. Y por lo tanto esto lo que hace es restringir el gasto público, pero sobre todo la inversión pública, y eso es una de las temas que al Ecuador le tiene, yo diría que en una situación muy problemática desde el punto de vista económico, porque esto obviamente le impide que tengamos nosotros cierta lógica de crecimiento sostenido en el largo plazo. Entonces, mientras este problema se mantenga, ¿qué es lo que va a suceder? El gobierno va a tener necesidad de liquidez y tener que ver de dónde saca el dinero. Por eso es que es muy riesgoso todos estos mecanismos un poco, diríamos, pues, que ponen en riesgo la misma liquidez en el sistema ecuatoriano, que además es un sistema dolarizado, de estos usos que se hacen de dineros que no son necesariamente del gobierno central. Seguramente en los datos que usted anota estará, como ya ha pasado otras veces, la ocupación de dinero, por ejemplo, de la Corporación Financiera Nacional, del Banco del Estado, deudas que se tengan que pagar a los gobiernos autónomos descentralizados y que por lo tanto se le posponga. En fin, del IES, ¿no es cierto?, que ya se ha tomado también dinero de ahí. En fin, lo que hace es ir abultando esta deuda total, que en el caso del Ecuador se divide en deuda externa y una deuda interna, que obviamente está en esos órdenes a los que usted se hizo referencia. En estos días nuevamente tenemos que tocar colateralmente el tema de el Pozo Sacha. Se ha criticado mucho a Petroecuador por la falta de ejecutividad, de gerencia, para incrementar sobre todo la producción petrolera. Se ha dicho que no hacen mantenimiento, se ha hablado de esta joya que no es de la corona, sino que es una joya oxidada por parte de la ministra, etcétera, etcétera. Pero también se ha dicho que el gobierno de Noboa, ha tenido rutinariamente que tomar dineros que pertenecían a Petroecuador para su función operativa y darle otro uso. Algunos portavoces del gobierno justifican este hecho justamente en la incapacidad de administración de Petroecuador. ¿Ha podido usted seguir ese tema? ¿Y cuál es la realidad con respecto a esta supuesta crisis diríamos, situación crítica en que se le ha puesto técnicamente al Pozo Sacha, que justificaría las intenciones del gobierno de dar algún tipo de delegación o concesión para que alguien más lo maneje? Yo ahí mantengo en el hecho de que son soluciones muy de corto plazo, que nos lleva quizás de una manera urgente o esperando que no haya ningún interés también por ahí, pero a tomar estas salidas que no van a lo estructural. Si uno observa, estimado Gustavo, y de lo que se conoce, la falta de inversión en el sector petrolero, así como ha habido falta de inversión en otros sectores también, lo que llevan a tener son esos resultados muy, digamos, pues con tendencias descendentes que caen en el caso de la producción petrolera. Fíjese usted, nosotros pasamos de tener una capacidad de producción alrededor de 511.000 barriles de crudo al día, a tener ahora algo así como 470.000 barriles. Claro, la pregunta de fondo ¿es falta de capacidad gerencial o es falta de dinero que deja sin opciones al manejo operativo adecuado? Yo creo que una combinación de las dos cosas, porque también escuchaba a alguna persona experta en el tema que han habido demasiada cantidad de gerencias dentro de una entidad que es muy, muy importante y por lo tanto también eso va a tener un efecto en la gestión. Pero por otro lado es el tema de inversión. Entonces, claro, ese dinero que se genera ahí van a las urgencias del gobierno de turno, pero no para poder preservar lo que obviamente hasta ahora constituye el principal producto de exportación de nuestro país, que es el petróleo, que obviamente en los momentos en donde los precios del petróleo han estado altos, no hemos podido aprovechar esa capacidad de producción. Fíjese, a lo que me iba a referir también, nosotros producimos la mitad de la capacidad productiva de petróleo de Colombia y 3 veces menos de lo que produce Venezuela, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces,
no aprovechamos de los precios altos de petróleo porque no tenemos esta capacidad de producción. Entonces, esa falta de inversión, sumado a problemas de gestión y falta de inversión que tiene una causa, que es esta lógica de utilizar dineros para poder cubrir este problema de falta de liquidez en el gobierno, pues nos pasa factura tarde o temprano. Y ahora vemos cómo no deja de caer esta pérdida de capacidad de producción petrolera que tenemos hasta ahora. La presión que se está dando sobre la economía ecuatoriana tiene también sus lecturas desde el exterior, y allí tenemos un riesgo país que superó ya los 1.560 puntos. Efectivamente, vemos por un lado que el precio del petróleo ha caído, estamos alrededor de $67 y obviamente eso también dispara el índice de riesgo país, conjugado con otros temas como por ejemplo la incertidumbre que en el Ecuador se dio a partir de la primera vuelta electoral, porque este momento, ¿no es cierto?, las probabilidades, que es con lo que se hacen los análisis de riesgos, pues estarán jugando a que no hay nada seguro en cuanto a quién vaya a tener el manejo del país después de la elección que se sabrá el 13 de abril. Entonces, esto se conjuga, pero desde afuera también lo que se está viviendo a nivel geopolítico, se habla, ¿no es cierto?, de una nueva conformación en lo que tiene que ver con el comercio internacional, con esta guerra, digamos, anunciada por parte del gobierno de Donald Trump en cuanto a los aranceles, ¿no? Digo anunciada porque Donald Trump está como que jugando a una suerte de anuncios y luego retrocede, ciertos sectores sí, ciertos sectores no, pero al final de cuentas lo que está generando a nivel mundial es que haya muchísima incertidumbre. Fíjese usted, en días anteriores hubo una pérdida fuerte en las bolsas de valores de los Estados Unidos, porque claro, muchas empresas, quizás todas, dependen mucho de la interrelación comercial, de las cadenas de suministros que se llaman. Pues al ver estas afectadas, obviamente los precios de estas acciones de estas empresas empiezan a perder valor, y esto lo que se está dando cuenta es de que podría generar problemas económicos a nivel mundial. Esto por supuesto que a un país pequeño como el Ecuador nos afecta, porque puede verse afectado primerito con lo que hubo con un efecto directo en la caída del precio del petróleo, pero también con nuestras exportaciones, y eso sumado a problemas que estamos teniendo a inicios de este año, que es el tema político más el tema climático, pues esperemos, y no quisiera, pues, Gustavo, que, digamos, pues revisemos estas proyecciones de crecimiento para el año 2025, que las sostenemos todavía alrededor del 1%. Es justamente el futuro lo que preocupa, economista Mendieta. Pasado el momento electoral, que es un tiempo totalmente accidental, que obliga además a medidas no tan ortodoxas frecuentemente, viene el futuro en el cual quien quiera que gane va a tener que enfrentar esta situación tan crítica, tan delicada de la economía ecuatoriana. Y allí viene la pregunta de qué es lo que van a hacer. ¿Se van entonces a confirmar los rumores sobre uno u otro candidato que podría ser la reactivación del tema del Campo Sacha, algún nuevo programa tributario para Ecuador por una tendencia o por la otra, aquellos temores de utilización de reservas internacionales y de prácticas que los sectores productivos de Ecuador realmente temen? Definitivamente. Yo creo que el panorama económico deberá en este momento estar seguramente sobre el tablero de todas las acciones que uno u otro candidato en este momento están bajo la probabilidad de que se hagan, ¿no es cierto?, de la presidencia de la República el día 13 de abril, porque el panorama es muy complejo, externo, como lo hemos hablado, pero sobre todo interno. Y entonces ahí vamos a ver las políticas que también se van a ir implementando. Yo creo que ahí tenemos más que nunca, pero quizás muy recurrentemente ya en nuestro país, ser muy cuidadosos con esas, digamos, pues, de estrategias que se vayan llevando a cabo. Pero al menos lo que sí deberíamos esperar es que después de las elecciones tengamos un plan, una hoja de ruta, al menos de salida, o una hoja de ruta para este año 2025. Diríamos una hoja de ruta de corto plazo, porque el Ecuador está en situaciones complejas y que, repito, se puede complejizar mucho más. Esperemos que esta inclemencia del tiempo no nos afecte más de lo que ya nos ha afectado,
que no haya otra lógica también con el tema energético, que recuerde que eso es un tema que está ahí, este tema petrolero que también es importante y obviamente sumado a otros problemas adicionales que se pueden ir sumando. Entonces, yo creo que ahí hay que establecer una hoja de ruta y ya el momento en que las cosas, o como dice usted, pues las aguas vuelvan a su curso. Esperemos que así sea. ¿Qué medidas fiscales de ordenamiento económico ve usted como indispensables deben darse con cualquiera de las dos opciones presidenciales? ¿Qué es lo ineludible, lo inevitable? Fíjese, yo creo que en ese sentido el gobierno del presidente Noboa logró el aumento del IVA al 15%, bueno, recordemos que fue al 13% de manera permanente, al 15% de manera, digamos, pues transitoria, y también una reducción Pero de quedó subsidios. también como discrecional hacia el futuro. Exactamente. Yo creo que no, dada el problema de déficit fiscal, dado el problema de falta de liquidez, eso no se podría retroceder. Yo creo que ahí tendría que mantenerse esa situación. Y claro, pensar en un momento en el que se logren o se puedan conseguir ingresos por otros lados, que compensen esta lógica, pues quizás generar algún tipo de incentivo al sector productivo, porque el sector productivo es el que al final del día paga todas estas facturas. Y cuando decimos sector productivo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a empresas, pero también a generación de empleo. Fíjese usted, los datos de enero del empleo dan cuenta de un 34% otra vez de generación de empleo adecuado y una informalidad que llega al 56%. Es decir, cada vez vamos teniendo más problemas para generar empleo adecuado y cada vez el sector informal va ganando espacio. Entonces, yo creo que al final del día hay que devolverle de alguna manera un incentivo al sector productivo y de pronto pensar en esa discrecionalidad que se tiene del IVA entre el 13 y el 15, un incentivo reduciendo ese IVA para que obviamente pues haya un aliciente al tema del consumo. Es, por ejemplo, una probabilidad que se podría manejar. Yo no pensaría en aumentar el tema de impuestos, porque esto iría otra vez en desmedro lógico de un sector productivo muy venido a menos, que no crece y que no genera empleo. A propósito, economista Mendieta, se tienen ya las cifras claras de qué pasó en el 2024. Cerró el Banco Central sus balances, ha dado un veredicto sobre el crecimiento o decrecimiento de ese año fiscal. Todavía no tenemos los datos completos. Sin embargo, el Banco Central advierte una tasa de crecimiento del 0,9%, pero lo que se ha proyectado es que la economía habría decrecido alrededor de un medio punto porcentual. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. A usted, Gustavo, siempre a las órdenes. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, PhD, analista económico de la Universidad de Cuenca.